Seguimos entonces con el estudio de las dos casas. ¿Y cuáles son las dos casas de Israel? Es Israel y Judá, así se llaman, Israel y Judá, y ahorita voy a explicar qué son. Esa es la segunda parte. Si no han oído la primera, les recomiendo ir a oírla. La tenemos en YouTube o en podcast de iTunes. ¿En qué nos quedamos la semana pasada? Vimos que cómo fue dividido el pueblo de Israel. Se dividió en norte y sur, en Judá e Israel. Así se van a llamar estos dos grupos de israelitas. Y en el sur va a quedar Judá. Se va a llamar casa de Judá. Y está conformada por dos tribus, Judá y Benjamín. Son las únicas dos tribus que están al sur. Vamos a ver que se va a añadir otra posteriormente, se los voy a comentar en el próximo slide. Y en el norte quedaron 10 tribus, las 10 tribus restantes: Dan, Aser, Neftalí, Simeón, Isaacar, etcétera, etcétera. Las otras 10 tribus quedaron al norte. Y estas dos se llaman dos casas, y está la casa de Judá y la casa de Israel. Y les digo en esa forma porque así se habla en la Biblia. En la Biblia ustedes van a encontrar que se menciona casa de Israel, casa de Judá. Y yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasaba esto, que yo leía casa de Judá, casa de Israel, me da lo mismo. O sea, es lo mismo, pero no es lo mismo. Casa, cuando se refiere a la profecía, casa de Judá, se refiere a dos tribus. Cuando está hablando de casa de Israel, se refiere a las 10 tribus. ¿Y qué pasó en la historia? Ya hemos visto esta división y vamos a seguir siguiéndole la pista a la historia del pueblo de Dios y vamos a ver a dónde nos lleva. Y lo que sí sabemos que esos los que no se han perdido en su identificación, en su identidad, la mayoría, es la casa de Judá. La casa de Judá, para que ustedes lo sepan, cuando ustedes lean la profecía, ustedes van a leer casa de David. Y no se refiere solo a la casa, al palacio de David, se refiere al linaje de David. ¿Y de qué tribu viene David? Judá. Entonces, cuando se refiere a casa de David, está refiriéndose a todo este linaje de la casa de Judá, conectado con la casa de Judá. ¿Y por quiénes está conformado? Judá, Benjamín, ¿y qué otra tribu ven ahí que se unió a ellos? Leví. Y ahorita les voy a mencionar por qué están ahí. Porque en teoría los levitas tenían que estar regados por toda la nación. Tenían ciudades levitas, tenían 48 ciudades, estaban regadas por todo el territorio. Entonces ellos no tenían un territorio particular de esta tribu, sino que tenían ciudades y las tierras de ejido se llaman. Alrededor de las ciudades, ahí es donde cultivaban, tenían sus animalitos, pero no tenían territorio, porque ellos eran dedicados a enseñar, a servir en el templo. Entonces no necesitaban tierra, no necesitaban como las otras tribus. Entonces, ¿qué pasó con los levitas? Ahorita les voy a comentar. Pero ¿quiénes son el día de hoy, la fecha, la identidad, cómo se les conoce a ellos? Ellos son los judíos. Entonces, cuando ustedes oigan, es un judío, viene de la tribu de Judá o Benjamín o Leví. Bueno, ¿y qué pasó con las otras tribus? Aser, Dan, Neftalí, Rubén, Isaacar, Simeón, todos ellos. ¿Cómo le vamos a seguir la pista? O sea, ¿qué pasó con ellos? Y ahorita voy a contar qué fue lo que pasó con ellos, que lo venimos hablando de la historia la semana pasada, pero ellos, solo para identificarlos, al día de hoy se les conoce como las tribus perdidas. No sabemos dónde están. Perdieron su identidad. Judá, la mayoría, porque vamos a ver que también algunos perdieron su identidad, pero la mayoría sí guardaron su identidad. Y las otras perdieron su identidad. ¿A dónde se fueron? Primero les voy a regresar un poquito a la clase anterior, solo para entrar en contexto. Israel, cuando estamos hablando de la casa de Israel, ¿qué pasó con ellos? Ellos dejaron a Dios. Cuando hubo esta separación, el rey se sintió tan inseguro, Jeroboam, se sintió tan inseguro de que los israelitas fueran todos los años, 3 veces al año a Jerusalén a las fiestas, a la Pascua, a tabernáculos, y iban todos. Entonces, para evitar que se fueran, él dispuso hacer una nueva religión basada en 2 becerros de oro.
Y también estableció nuevos sacerdotes, porque los levitas dijeron, ¿cómo así que becerros de oro? La Biblia no dice eso. Entonces los levitas, usted hace un lado, y establecieron un nuevo sacerdocio, y los levitas quisieron entonces. Los levitas se fueron a la tribu de Judá, porque ahí estaba el templo. Entonces dijeron, ¿aquí qué estamos haciendo? Todos se fueron se unieron a Judá, por eso están las 3 tribus, Judá, Benjamín y Leví. Ellos son los que conforman la casa de Judá. Y no solo eso hizo, sino que también estableció una nueva fiesta que él inventó de su propio corazón, así dice en la Biblia, es en el mes 8. Se inventó toda una cosa nueva. ¿Y qué hizo el pueblo? Porque una cosa es que el rey se la invente, y otra cosa es que el pueblo diga amén, ¿verdad? Porque ellos hubieran podido decir, pero ¿por qué te estás inventando una nueva religión? Becerros de oro, otras fiestas que no existen, los levitas ya no están entre nosotros, nuevos sacerdotes. Ellos pudieron haber protestado, pero ellos dijeron, pues está bien. Ay, qué cómodo no tener que ir a Jerusalén. Aquí cerquita tengo la sucursal Becerro de Oro, ¿verdad? Entonces iban ahí. O sea, les fue muy conveniente. Entonces ellos no protestaron, sino siguieron, la Biblia dice, siguieron fielmente el pecado de Jeroboam. Y se desvió. Todas las tribus del norte se desviaron. Y entonces el Señor mandó profetas, y les había mencionado, fueron casi 100 años de profecía, de Oseas, Isaías. Aún estaba ahí Elías, Eliseo, llamando al arrepentimiento. El norte, regresen a Dios, va a estar bien. Si no quieren estar bajo el rey Roboam, que era el hijo de Salomón, no tienen que estar con este rey, pero estén con el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, regresen a su Dios, llamado, y el más de los más fuertes es el mensaje de Oseas. No sé si lo han leído, pero es tremendo, y básicamente lo que habla es de la infidelidad del pueblo. Pero comienza de una forma un poco extraña, porque el Señor le dice, cásate con una mujer fornicaria, era una prostituta, ¿ok? Cásate. ¿Cómo? Y él era el conocido profeta, imagínense tal cosa. O sea, el conocido profeta Oseas, y de repente va y se va a casar, Oseas, qué bien. ¿Qué? O sea, ¿con quién se va a casar? Con una prostituta, y él va y la redime, ¿verdad? La redime, porque estaba con el que la vendía, ¿verdad? Entonces, fue redimida. Pero todo fue como el escándalo del siglo, ¿verdad? En Israel, ¿cómo es posible que el profeta haya hecho tal cosa? Pero el Señor lo hizo para mostrar un mensaje, y el mensaje es el siguiente, aquí lo dicen Oseas, dice, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. O sea, eso que los choqueó que hizo el profeta, es lo que les tiene que choquear de lo que ustedes están haciendo. ¿Y a qué se refiere? Están cometiendo adulterio espiritual. Eso es lo que provoca este libro de Oseas, pero hay todo un mensaje en el libro. Tendremos que, pero solo voy a jalar ciertos puntos de este libro, pues fascinante. Y es con esta mujer, Oseas tiene 3 hijos, y ahí va un mensaje, le va a poner el nombre de cada hijo, lleva un mensaje al pueblo de Israel. Y el primero dice, lo a mí quiere decir, no pueblo mío. Y el mensaje era no sois mi pueblo, ni seré vuestro Dios. Qué tremendo ser llamado así, ¿verdad? Y el siguiente era, lo ruamá, no compadecida. Y el mensaje de esta hija era, no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y el otro hijo es Jezreel, que significa dispersado. Y era una advertencia, haré cesar el reino de la casa de Israel, van a acabar dispersados. Entonces todo el mensaje de Oseas, su vida, toda su vida, sus hijos, su esposa, todo esto era un mensaje para el pueblo de Israel, llamándolos al arrepentimiento. Antes de que sean dispersados, se puedan arrepentir, y no tienen que ser dispersados. Arrepiéntanse, regresen a Dios. ¿Ustedes les causó shock ver al profeta casarse con una prostituta? Bueno, pues shock es el mismo shock que es el que Dios tiene, y ustedes deberían de tener por haberse apartado de Dios.
pasó el tiempo, tal vez causó alguna conmoción, pero temporal, no hubo un cambio sustancial, siguieron como que sin nada. Y les voy a llegar a la conclusión que pasó lo que tenía que pasar si no hay arrepentimiento, ¿verdad? Y fueron llevados cautivos. Israel, Dios pone un muro alrededor de su pueblo, pero si ellos pecan, sálvese quien pueda. O sea, tú quieres pelear por tus propias pistolas, quieres tú hacer tu voluntad, ok, atente a las consecuencias, yo ya no estoy protegiéndote. Entonces quitó las manos Dios, escondió su rostro, así lo dice la Biblia, y dejó que los enemigos entraran. Entonces, aquí vamos a leer en 2 Reyes 17, dice, los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, o sea, y no se apartaron de ellos hasta que llegó el colmo, y pasaron muchos años de esto, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de los profetas. ¿Y cuál fue la consecuencia? Entonces, Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria, hasta hoy. Ahora, les quiero explicar cómo es la táctica de los asirios, porque es diferente a otra que vamos a ver posteriormente, los babilonios y otros, y los romanos también tenían diferentes tácticas de conquista y de sumisión de los pueblos. Pero la táctica de los asirios era la siguiente: ellos conquistaban a un pueblo, después los desarraigaban, quiere decir que les quitaban de sus raíces, de sus pueblos, de sus ciudades, los desarraigaban. Y después, no solo los desarraigaban, sino que los dispersaban, los llevaban, y dispersar quiere decir unos acá, otros allá, otros más allá, en diferentes lugares, los dispersaban. Y eventualmente, ¿qué pasaba con ellos? Se asimilaban, porque si estaban unos israelitas acá con otros egipcios, con otros de Persia mezclados, no era difícil que se unieran, que hicieran una táctica para rebelarse al imperio que lo quería someter. Esa era la táctica de los asirios. Entonces, y les funcionó muy bien. Y eso hicieron con los israelitas. Entonces, ¿qué pasó con las 10 tribus del norte? Fueron conquistadas, desarraigadas, dispersadas y eventualmente se asimilaron. Fueron llevadas por todo el imperio asirio, unos por aquí, otros por ahí, otros más allá. ¿Dónde estaban? Saber quién, guardaron su identidad, pues como ya en el estado en que ya estaban, ellos con su becerro de oro, eso no les daba identidad, solo era una forma religiosa. Perdieron su identidad, se quedaron sin Dios, sin Jehová, sin Torah, sin el orden de Dios, entonces sin palabras, sin Dios, sin identidad, se quedaron. Entonces, eventualmente, ¿qué pasó? Si uno no tiene a Dios, ni no sabe cuál es el orden, qué es lo correcto e incorrecto, uno pierde la identidad. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Ya perdieron su identidad. Entonces, a dónde fueron, se convirtieron en lo que encontraron. Entonces, eventualmente, ¿qué fue lo que pasó con ellos? Fueron asimilados completamente. Asimilados a donde fueron. Entonces, ¿y dónde está la tribu de Aser? ¿Dónde está la tribu de Rubén? Por ahí. A saber, sus descendientes, no sé. Unos están en Asiria, otros están en Egipto, otros están en Patros, otros están sin rastro. Es tremendo, ¿verdad? Pero en esta dispersión, este desarraigo y dispersión, algunos se quedaron, todavía estaba fresca la dispersión. Entonces, acaban de ser desarraigados y dispersados un par de años, todavía tenían cierta identidad, ¿verdad? ¿Okay? Más la identidad se pierde en tal vez la siguiente generación, que ustedes se van a Estados Unidos, ¡ay sí, los frijolitos, los tamales! Y todavía comen, buscan pollo campero, o sea, uno tiene esa identidad, todavía la lleva y como que la quiere llevar a la casa, pero los niños, ¿qué? ¡Ay no, yo quiero McDonald's! ¿Qué es eso de pollo campero? No, mis amigos no comen pollo campero, ¿okay? Se va perdiendo, ¿verdad? Se va perdiendo, y si uno no tiene bien fuerte la identidad, o la identidad, estoy hablando cosas así culturales, ¿verdad? Pero estoy hablando más identidad. Se va perdiendo con el paso del tiempo. Entonces los hijos ya viviendo en otra cultura se hacen a la cultura. Si no saben quiénes son, no tienen fuerza. Hay culturas, ustedes ven que van a otras naciones y siguen con su identidad muy fuerte. Entonces en la casa se les inculca, tú eres, no sé,
quienes tienen, tristemente casi, ¿verdad? Debería decir, los musulmanes tienen muy fuerte su identidad, de donde van, saben quiénes son y qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer, aunque la cultura sea diferente. Entonces se mira que están asentados, pero estos ya no tenían identidad, entonces se asimilaron fácil en una generación. Pero ¿qué pasó? Todavía cuando estaban tiernos, cuando estaban recién llegados, cuando todavía recordaban, ay sí, mi tierra, mi casa, mis montañas, hubo un último llamado al pueblo de Israel, a las tribus del norte. Y aquí dice en 2 Crónicas 30, dice, fueron correos por todo Israel y Judá y decían, volveos a Jehová, y él se volverá al remanente que ha quedado. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos e hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos y volverán a esta tierra. Era una oportunidad todavía. Ya habían sido desarraigados y dispersados. Todavía Dios les dice, no pierdan la oportunidad. Si se arrepienten y vuelven a Dios, se va a solucionar todo. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Y aquí estamos hablando que se quedaron, ciertos remanentes se quedaron en la tierra. Entonces fueron los correos y fueron llevando el mensaje. Hubo dos reacciones, la mayoría y la minoría. Veamos la mayoría, que fue lo que dijo en 1 Crónicas 30:10, dice, pasaron los correos por la tierra de Efraín y Manasés, hasta Zebulón, todo el norte. Pero ¿cuál fue la reacción? Mas se reían y burlaban de ellos. Ay, pero ¿cómo va a ser? Yo no sé, a mí no me daría tanta risa, ¿va? Porque estaban dispersados y conquistados, dispersados y ya se estaban asimilando. Pero eso fue la mayoría, se burló. ¿Y cuál fue la minoría? La reacción de la minoría, en el versículo 11 dice, con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y Zabulón, solo tres tribus, se humillaron y vinieron a Jerusalén. De estas... No hay mucha mención de estos remanentes que se unió al pueblo de Dios, pero sí hay una mención notable. En el tiempo de Jesús había una mujer que venía de la tribu de Aser, Ana, y ella estaba en el templo esperando al Mesías. Ella fue de las que huyeron del norte y se arrepintieron y vinieron a vivir en medio, pero la mayoría, eso fue poca gente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Israel? Ya le vamos a seguir la pista. ¿Qué pasó con Israel? Bueno, más o menos. Pero quiero hacer, antes de avanzar en la historia de qué pasó con Judá y qué pasó con Efraín, o con la tribu de Israel, con la casa de Israel, quiero que veamos otro detalle que es muy interesante. Eso le va a parecer interesante por la historia de Jesús con la samaritana, porque como les estaba mencionando, ¿cuál era la táctica de los asirios? Era conquistar, desarraigar y dispersar. Y así los dominaban. Pero llegó también a Egipto, llegó a otros lados, a otras naciones que ellos conquistaron, y a esas otras naciones las trajeron al norte, las trajeron a Israel. Entonces, ese lugar, el norte, la capital de la casa del norte, de la casa de Israel, se llamaba Samaria, y así le pusieron a toda la región, en lugar de que se quedara como casa de Israel. ¿Qué casa de Israel si Israel ya no está, verdad? Las tribus de Israel ya no están. Entonces no se va a llamar Israel esta tierra, se va a llamar, ¿cuál es la capital? Samaria se va a llamar. Entonces a esa región la llamaron Samaria, y los asirios fueron trayendo gente de otros lados para habitar en esa tierra. Les voy a leer, dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, Cuta, Ava, Amat y Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Ahora les voy a contar algo que pasó, una curiosidad histórica. Resulta que cuando llegaron, comenzaron a salir fieras salvajes que se estaban comiendo sus animales, que se estaban poniendo en peligro aún a las personas. Entonces ellos se preocuparon y dijeron, ¿pero qué está pasando acá? Entonces lo que ellos dijeron, esta es gente de Amat, Sefarvaim, Cuta, Aba, ¿qué podemos hacer? Ahora, ellos eran de otros lugares, ¿verdad? Y entonces ellos dijeron, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para protegernos? Bueno, algo hicimos mal
en contra del Dios de este lugar, dijeron ellos. Entonces, averigüemos qué se hace, qué demanda Dios, este Dios local, Dios de Israel, que hagamos para que se van las fieras. Entonces comenzaron a averiguar y fueron entrenados por los de Judá, porque Judá permaneció en pie. Y ellos les dijeron, pues las cosas se funcionan de esta forma, el Dios de acá se llama Jehová, y nuestras leyes es la Torá. Entonces comenzaron a leer, ¿verdad? Y comenzaron a hacer ciertas cosas, ¿verdad? Que leían. Pero vamos a leer lo que dice acá, pues es muy interesante. Dice, el Segunda de Reyes 17, dice, temían a Jehová por esto, ¿verdad? Porque era el Dios de la tierra, pero honraban también a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladadas. O sea, que si se hubieran convertido a Jehová, hubiera estado perfecto, ¿verdad? Pues nítido, o sea, reconocen que Jehová es el Dios de la tierra, se convierten al Dios de Israel, excelente, pero hay un pequeño problemita que se llama sincretismo, o sea, mezcla. Jalaron sus propias creencias y las mezclaron con las creencias del Dios de Israel, entonces hicieron ahí un relajito, ¿verdad? Una otra religión, una mezcla ahí de fe, o sea, cosas de Jehová, cosas del que traían de sus naciones, de Egipto, de Abba, de todos los demás lugares. Ok, problema, ¿verdad? Y dice, entonces, así termina diciendo este versículo, dice, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus dioses y también sus hijos y sus nietos. ¿Cómo se llaman estas personas? Estos son los que en la Biblia ustedes reconocen como samaritanos. Este es una descendiente de él, es el que Jesús encontró en ese pozo, el pozo con la samaritana, y que los judíos no se mezclaban con los samaritanos. Ustedes se recuerdan haber oído esa historia en la historia de Jesús. Era por esta razón, porque los samaritanos habían hecho una mezcla de religión, no creían en el Dios de Israel, pero sí, pero no, porque era una mezcla. Y cuando hay mezcla, eso no funciona. En el lenguaje de Dios no funciona. Okay. O Dios o los dioses, pero ¿cómo así la mezcla de una cosa con no? Okay. Entonces, por eso los judíos no podían aceptar eso, o sea, no compartimos la misma fe. Y se los comento para que ustedes sepan de dónde vienen los samaritanos. Y es otra religión, básicamente. Era una mezcla de fe de Jehová con dioses paganos de las otras naciones. ¿Y quiénes son los samaritanos? ¿Son locales? No, es gente que ha venido de otros lados, pero que se asentaron ahí a la fuerza porque fueron llevados ahí a vivir. Y pasaron las generaciones y ya se quedaron ahí. A la fecha creo yo que están ahí, ¿verdad? ¿Qué pasó entonces? Estamos viendo lo que pasó al norte, estamos viendo lo que pasó con la casa de Israel. Las tribus del norte fueron conquistadas por Asiria, desarraigadas y dispersadas. ¿Qué pasó con Judá? Asiria llegó a conquistar Jerusalén y llegaron, la sitiaron. Los asirios llegaron, sitiaron a Jerusalén, ahí estaban protegidos adentro, y ellos creían, bueno, si han derrotado a otros imperios, si han derrotado a las tribus del norte, a nosotros ya nos viene el turno, ¿verdad? Pero miren lo que dijo el profeta Oseas al respecto. Dijo, mas de la casa de Judá tendré misericordia, y lo salvaré por Jehová su Dios, y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Esa fue la profecía de Oseas. ¿Qué pasó? Efectivamente, sitiaron la ciudad. El profeta Eliseo, ya averigüé, el profeta Eliseo, se les había contado la vez pasada, vio el ejército del cielo que vino a defender a los israelitas, y esta historia está en Segunda de Reyes 6:7. O sea, eso no lo vieron todas las personas, sino que lo vio el profeta, y el siervo del profeta estaba muy preocupado. Ay, es que siervo profeta, pero ¿por qué estás tan tranquilo? Es que, dijo él, Señor, muéstrale al siervo, porque él no está viendo lo que estoy viendo. Y entonces le abrió los ojos al siervo, y el siervo, pero ¿qué es este ejército increíble de ángeles? Y casi que todo el ejército del cielo está aquí en nuestra defensa.
y fue maravilloso, ¿verdad? Y eso efectivamente pasó. Ahora, los israelitas no lo vieron, pero ¿saben quiénes lo vieron? ¿Saben quiénes lo vieron? Los enemigos. En la noche, los asirios están cocinando, están las ollas calientes, están haciendo su comida y con todos en su casa felices, y de repente ellos ven al ejército del cielo cabalgar y salieron corriendo, dejaron todo. O sea, todo, lo dejaron ahí. ¿Qué tú vamos a quitar las carpas? Nada. Salieron volados, corriendo, huyendo, y al día siguiente llegaron unos leprosos a ver, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Porque ya había hambre en la ciudad. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y vieron milagrosamente, habían huido, habían dejado todo. Entonces, cabal, la profecía de Oseas se cumplió. Ni una flecha fue lanzada en defensa ni en contra ni en defensa de Israel, de Jerusalén, y Dios la defendió. Milagroso, bueno, excelente historia, ¿verdad? Y ahí se ve la diferencia entre el norte y el sur, pero van a ver qué pasó con Judá, lo que vamos a ver a continuación. Pasaron 130 años de este evento que les estoy describiendo, de la defensa milagrosa de Dios. 130 años es mucho tiempo y es poco tiempo a la vez, ¿verdad? En términos de Israel es poco tiempo, en términos nuestros tal vez es mucho tiempo, pero ya las cosas se van olvidando, ¿verdad? Y uno tristemente Judá, dice la Biblia, que no aprendió de la lección de lo que les pasó a los israelitas, sino que cayeron en lo mismo. Dice Jeremías 3, dice: con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo su corazón, sino que fingidamente, dice Jehová. ¿Qué pasó con ellos? Se los voy a resumir. Cayeron en idolatría, cayeron en pecado. Idolatría quiere decir que adoraban a Moloc, a Baal, a Acera, además de Dios que estaba ahí en el templo de Jerusalén. Cayeron en idolatría, cayeron en pecado. Más o menos 100 años de llamado al arrepentimiento. Arrepiéntanse. Viene Jeremías, viene Ezequiel, vienen todos los profetas de ese tiempo. ¿Qué hizo Judá? Siguió el mal ejemplo de su hermana Israel. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Ahora, vinieron los profetas. Si ustedes leen el libro de Jeremías, es interesante porque viene el profeta, les dice: no, arrepiéntanse, ustedes, hay idolatría. Imagínense, ahí en las calles de Jerusalén están adorando a Baal, a Acera, a Moloc. ¿Qué es eso? No está pasando nada malo. Y ellos decían, aún los reyes, decían: pero si aquí tenemos al templo, en el templo Dios no va a permitir que le pase nada. Es como, a mí se me venía, yo soy cristiana, a mí no me va a pasar nada, porque ya me entregué a Cristo. O sea, de verdad, entonces tú puedes hacer lo que tú quieras y no va a haber consecuencias, ¿verdad? ¿Así funciona la vida? No. Okay, eso creían ellos también, ¿verdad? Aquí no va a pasar nada porque aquí está el templo, Dios no lo va a permitir. Y Dios les dijo: sí, lo va a permitir. Él antes quita su templo que permitir que su pueblo siga torcido. Porque ¿qué es más importante, las piedras o el pueblo? El pueblo va a ser disciplinado, aunque con el dolor del alma. ¿Cómo voy a hacer esto? Y la contaminación ya había llegado hasta el templo, ya habían metido ídolos al área del templo. O sea, ya llegó al colmo. O sea, y el Señor no manda el rayo de un día para otro, manda llamado de arrepentimiento, arrepiéntanse, hasta que llega el colmo a la maldad. Que ya no más. Y llegó el colmo a la maldad de Judá. Y Dios permitió que Jerusalén fuera conquistada, y aún tuvo advertencias, porque hubo una conquista de Babilonia, los sometieron y estaban pagando impuestos. Y se llevaron algunos cautivos, entre ellos Daniel. ¿Verdad? Es una advertencia. No hemos destruido todavía Jerusalén. Se quedan pagando impuestos, y Jeremías les dijo: paguen los impuestos, sométanse a Nabucodonosor. ¿Cómo va a hacer eso? Porque tienen que arrepentirse. ¿Se arrepintieron? No, aquí no va a pasar nada, tenemos al templo. Y Dios dijo: ok, cae el templo, cae todo cae. Y fueron y destruyeron Jerusalén, quemaron el templo, quemaron Jerusalén, quedó destruida, y todos fueron al exilio. Perdón.
fue en el año 587 a.C., fue el año en que fue destruida Jerusalén y el templo, y todos fueron llevados cautivos a Babilonia. Ahora, ¿qué casa? Estamos hablando de las dos casas, no nos perdamos. O sea, ¿qué casa estamos hablando aquí? ¿Israel o Judá? Judá, ok. Estamos siguiéndole la pista a los judíos, ¿verdad? La casa de Judá. Ellos también fueron conquistados, pero los babilonios, a diferencia de los asirios, ellos no conquistaban y desarraigaban, o sea, sí conquistaban y desarraigaban, pero no dispersaban. Ellos los llevaron completos a Babilonia. Entonces ellos eran... es extraño, no es como la esclavitud de Egipto. Uno ve la esclavitud de Egipto, era trabajos forzados, aquí no. Aquí algunos sí eran sometidos, que tenían que servir al rey, pero los dejaban tener su colonia judía. Y ahí vivían, tenían sinagoga, tenían su carnicería o sus cosas, su panadería. O sea, había una colonia judía en Babilonia. Lo que pasaba es que no tenían la libertad de ir a donde quisieran, pero podían vivir ahí tranquilamente. Entonces, pasaron los años y en cierta forma ellos se acomodaron, pero no perdieron la identidad. Ellos seguían en sus casas, ellos sabían en dónde vivían, en la colonia judía. ¿Y qué comían? Pan judío, carne judía. Okay. Ese era el kosher. Así que seguía, y ahí estaban los sacerdotes, los levitas, que les enseñaban cómo se deben hacer las cosas. Se juntaban en las sinagogas los sábados a leer la Biblia. Okay. Ese era el punto, no perdieron su identidad a pesar de que estaban en exilio. Y solo voy a tomar un segundito para explicar algo que es muy interesante en aplicación espiritual. La diferencia entre la esclavitud en Egipto y el exilio en Babilonia. Espiritualmente, cuando uno piensa esclavitud en Egipto en términos de aplicación espiritual, uno piensa el pecado. O sea, Egipto representa el pecado básicamente con el que todos nacemos. Nacemos en el mundo, en un mundo de pecado, en una vida de pecado, ¿ok? Y estamos esclavos al pecado. Dice, quien peca, dice la Biblia, es esclavo del pecado, ¿ok? ¿Cómo nos libramos de esa esclavitud? Conocemos al Señor, arrepentimiento, el Señor viene y nos enseña, sí, tú haces lo que tú querías, pero así se vive. Okay. Entonces, ahí viene la redención, la sangre del Cordero que nos sacó de Egipto, la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado y nos va transformando. Okay. Ese es el proceso de salida de la esclavitud de Egipto. Pero ¿qué pasa con la esclavitud? ¿Qué figura es la esclavitud de Babilonia? Israel llegó a la tierra prometida y comenzó a vivir, pero se desvió, hizo lo que se le dio la gana en la tierra, ya sabiendo lo que tenía que hacer. Entonces nos pasa lo mismo en la vida espiritual. Cuando ya conocemos al Señor, pero de repente nos desviamos, caemos en otro tipo de cautiverio. Y lo más engañoso es que este cautiverio de Babilonia es religioso también. Uno puede estar en religión, pero creyendo que está bien, pero uno está alejado de Dios, está cautivo de otro tipo de cautiverio. Solo les quería comentar eso, ¿okay? Porque es interesante. Pero, ¿qué pasó? Regresando a la historia, Judá, la casa de Judá fue llevada cautiva a Babilonia y Jeremías había dicho, 70 años van a pasar cautivos en Babilonia. ¿Por qué 70? Porque ¿se le ocurrió a Dios? No, o sea, había un propósito, había una razón de 70 años, y dice la Biblia exactamente por qué, porque ustedes no guardaron el reposo de la tierra. El reposo de la tierra es cada 7 años, entonces pasó Israel 490 años sin reposar la tierra. Entonces Dios dijo, ok, va a hacer justicia, ahorita 70 años se van al exilio. Ya pasaron los 70 años del reposo que tenía que haber tenido la tierra, ya regresan. Y Daniel sabía esto, y Daniel dijo, ya se vienen los 70 años, ya se está acabando los 70 años. Y comenzó a leer acerca de lo que había dicho Jeremías, y vino la revelación de la liberación. Pues, interesante. Uno piensa como que ve los imperios crecer, levantarse, subir y caer. Así pasa la historia de la humanidad, pero cuando se refiere a la historia de Israel, todo gira alrededor de Israel. Un imperio fue levantado para poner en orden a Israel, y un imperio por 70 años, y un imperio va a caer
porque el plan de Dios con respecto a Israel, que está en medio de ellos, ha cambiado. Llegaron los 70 años, cayó el imperio babilónico. Ya no. Y se levanta otro imperio, que es el imperio medo-persa. Y en ese imperio medo-persa venía una persona que se llamaba Ciro. Ustedes lo han oído, Ciro, el rey de Persia. Él, Isaías había profetizado 100 años antes que un hombre que se llamaba Ciro, ni siquiera se habían ido al exilio, un hombre que se llamaba Ciro iba a liberar a su pueblo. Y se lo leyeron, evidentemente, a Ciro. Y Ciro le gustó. Oh, un profeta antiguo de Israel habló de mí. Él estaba fascinado, ¿verdad? Entonces él dijo, vamos a hacer lo que dice la profecía. Y miren lo que dice Esdras. Dice, para que se cumpliese la palabra de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, el rey de Persia, el cual hizo pregonar por todo su reino. Y miren lo que dijo, Jehová me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén. ¿Qué tal? O sea, cayó el imperio babilónico, el Señor levanta otro imperio. ¿Por qué? Porque tiene un plan con Israel, que está ahí en medio. O sea, Judá, pues, ¿ok? Entonces, los manda de regreso. Y dice, ¿quién? Entonces, lanza el reto, Ciro. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él y suba a Jerusalén. Solo un paréntesis, cuando leemos de ir a Jerusalén en la Biblia, comiencen a notar, siempre dice sube. Uno sube a Jerusalén, aunque venga del norte, porque ellos están en el norte, pero uno diría, está descendiendo, no. En la Biblia, siempre ir a Jerusalén implica subir. Es un mensaje espiritual. Uno sube a Jerusalén. Y uno va para Egipto, para cualquier otro lado, baja, desciende. Si uno viene de Jerusalén, desciende. Entonces, ¿qué es el mensaje? O sea, Ciro les dijo, vayan, ya pueden regresar a su tierra. Y comienza el retorno al pueblo judío. Entonces salieron muchas personas. Salieron de muchos judíos, ahorita ya era el imperio persa, medo-persa, y salieron de Babilonia y de Persia y regresaron a Jerusalén. Cuando llegaron a Jerusalén estaba la ciudad en ruinas. Tenían que restaurar los muros, restaurar las casas y el templo eventualmente lo van a comenzar también a restaurar. Les llevó muchos años de la restauración, pero ¿quieren saber qué porcentaje de judíos regresaron? ¿Les interesa saber? Es muy importante. Solo el 5%. Solo el 5% atendió al llamado de Ciro, que les dijo, ya son libres, se pueden regresar. Así son los cautiverios de Babilonia. Por eso les estoy diciendo, es delicado, porque uno cree que está bien, porque ellos, sí, estamos bien, si aquí estamos. Nosotros no hemos dejado de creer en Dios, pero están en cautiverio. Y cautiverio uno llega cuando uno está haciendo la voluntad de uno, cuando uno no está haciendo la voluntad de Dios. Se pueden caer en esos cautiverios. Y son espirituales y son engañosos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces solo el 5% regresó a Jerusalén, porque era duro. O sea, sí era duro, porque imagínense, todo estaba destruido, tenían que reconstruir. Pero ese llamado, no lo tuvieron muchos. Solo les quiero contar en el contexto histórico qué consecuencias tuvo para esta gente que se quedó en Persia cuando tuvieron la oportunidad de salir. Y ustedes van a estar muy familiarizados con esta historia. Pero miren, solo les voy a leer un versículo. Solo les voy a mencionar Esther, ¿ok? Ya saben por dónde voy, ¿verdad? Que Esther 3:13, esa es la consecuencia a los que se quedaron ahí. Y eso es como cuando uno está en un lugar, no estoy mal, no estoy haciendo nada grave, pero no estoy en el lugar donde Dios quiere que esté, ¿verdad? Miren lo que pasó, dice, y fueron enviadas cartas a todas las provincias del rey para destruir y matar y exterminar a todos los judíos en un mismo día para apoderarse de su despojo. Bueno, no les voy a contar toda la historia de Esther, pero este señor se levantó con odio en contra de los judíos y quería exterminarlos, porque él tenía el anillo del rey y él hizo este decreto. En un día, y ya fue sellado con el sello del rey, ya fue determinado que ellos van a morir. No sé si ustedes saben este detalle interesante, que el libro de Esther es el único libro en la Biblia que no menciona el nombre de Dios. Es el único libro donde no dice Jehová, no dice Dios, es simplemente no está oculto. Y a mí es interesante, es como que no está ahí Dios, ¿verdad? Pero está Dios.
ahí está presente, está oculto, está detrás, y aún así en su misericordia Dios los defendió, levantó a una mujer que se convirtió en la reina, y ella apeló al rey, y la forma de apelar es que como ya está hecho el decreto no podían hacerse para atrás, pero dijeron, les vamos a dar la oportunidad a los judíos que se defiendan, y se defendieron. Okay. Dios los salvó. Después de esta historia de Esther, hubo un grupo que regresó, pero no regresaron muchos. Uno hubiera dicho que sí. No, todavía no. No muchos regresaron. Entonces, ¿qué se quedó en Persia y en Babilonia? Se quedó una gran colonia de judíos todavía, por muchos años, después de Ciro, después de Esther. Esther ya era el rey Asuero en ese tiempo, ¿okay? Pasaron muchas generaciones, hasta hace unas decenas de años todavía habían judíos en Babilonia. Pero solo les voy a dar un pequeño paréntesis interesante, un dato histórico interesante. De estos judíos, ustedes han oído la historia, el nacimiento de Jesús, que fue en Belén y que llegaron a visitarlo unos reyes magos, ¿okay? ¿Se recuerdan? Que la Biblia, si ustedes leen bien, no dice reyes magos, porque esos no eran ni reyes ni eran magos, ¿ok? Curioso cómo es la cosa. No sé de dónde salen esas cosas, ok. Eran judíos sabios, porque así los llama la Biblia, eran sabios del oriente, pero ¿dónde venían? De Babilonia. Eran de la colonia de judíos, que eran sabios, que sabían, que estaban reconociendo las estrellas y estudiaban todos los tiempos de Dios. Pues ahí estaban, ellos eran los que habían llegado a reconocer ¿a quién? Al Mesías de Israel. O sea, ¿qué tiene que ver un babilonio y un rey de no sé dónde? O sea, no tiene nada que ver, pero ellos eran judíos que estaban en las colonias que se quedaron todavía. Entonces, tiene sentido, ¿verdad? Ok, sí. Bueno, siguiendo ese dato, okay. ¿Qué pasó con los judíos que sí regresaron? ¿Cuál fue su historia? Pues regresaron, reconstruyeron el segundo templo en el 522, terminaron de reconstruir el segundo templo, pero todavía Israel ya nunca dejó de estar bajo la bota de un imperio. O sea, no están independientes, ellos estaban bajo los babilonios, después bajo los medos y los persas. Ahí siguieron hasta que surgió otro imperio, el imperio griego, Alejandro Magno, después sus herederos, sube el imperio griego, controló la región. Después cayó el imperio griego. ¿Qué imperio vino después de los griegos? Los romanos. Y ahí venimos con el tiempo de Jesús. Estaba el imperio romano. Entonces Judá ya había regresado a su tierra, pero no estaba independiente. Babilonios, medopersas, griegos, romanos. ¿Y qué pasó ahí? En el año 70, en el tiempo de los romanos, en el año 70 después de Cristo, vino la destrucción del segundo templo. No vamos a entrar en los detalles por qué, pero desviación del pueblo, tiene que ver con no reconocimiento a Jesús también. O sea, hay muchos factores. El Señor dijo, ya no más. Permite la destrucción del templo. Y ¿saben qué dato curioso? Fue en la misma fecha hebrea. Ustedes lo leen en los libros de historia, no es la misma, porque estamos en el calendario romano, calendario, no sé qué otros calendarios, ¿verdad? Pero en el calendario hebreo fue el mismo día, el 9 de Av, el mes 5 del calendario hebreo, en el 9 del mes quinto. En la misma fecha fue destruido por los babilonios y por los romanos. No era nada casual. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasó con los judíos después de la destrucción del segundo templo? Diáspora, se conoce como diáspora, dispersión. Fueron y les dijeron, ¿saben qué, judíos? Si se quedan acá, los matamos. Les damos chance de que se vayan. El punto es que no estén acá. Váyanse a donde quieran, pero no acá. Entonces les prohibieron estar en Jerusalén. Y entonces, al principio en sus alrededores sí los permitieron, y aún después los empujaron y los sacaron de toda la tierra. Entonces, eso es lo que se conoce como diáspora. ¿A dónde se fueron? A todos lados. Entonces, ¿qué? ¿Se perdieron los judíos también como los hijos de Israel? No,
Ellos guardaron su identidad. Ellos a donde iban, algunos sí. Tenemos que ver en la historia de la humanidad se perdieron. O sea, ya se asimilaron a donde fueron, pero ellos llevaban su identidad. Somos judíos, somos el pueblo de Dios, venimos de Israel, estamos en el exilio, estamos en la diáspora, pero nos recordamos, venimos de Israel. Y leían la Biblia, leían la historia de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos sabían su identidad. Entonces, a donde fueron, ellos guardaron su identidad. Hay una frase interesante de los judíos que dicen: más que los judíos guardaron el Shabbat guardó a los judíos. ¿Por qué? Porque el hecho de guardar el día de reposo en el exilio los hacía diferentes a todos los demás. Entonces, cuando hacían esa práctica, sí, mi papá dice, el día de reposo no, se tiene que guardar, no vamos a hacer nada. Entonces, ellos se hacían diferentes a los demás. Pero ¿y tú por qué descansas? Pues que vengo, mi familia viene de tal lugar y nosotros creemos esto, la Biblia dice, ok. Entonces, hace sentido esto de, no tanto fue que los judíos guardaron el Shabbat, sino que el Shabbat guardó a los judíos en el exilio y los guardó en su identidad. Pasaron muchos años, ¿verdad? Desde el 70, casi 2000 años, de la diáspora. ¿Qué pasó entonces? O sea, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Será que van a regresar? Bueno, sigámosle la pista y vamos a ver lo que dice Jeremías. Y habla de 2 casas. Ahorita ya vamos a comenzar a hablar de las 2 casas, porque solo estamos hablando ahorita de Judá. Dice, ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo 2 familias que Jehová escogiera ha desechado? ¿Será que Dios desechó a sus familias, a sus 2 casas, a Israel y a Judá? ¿Qué pasó? Están los 2 en el exilio. Dice, y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación. Ya no están unos por aquí, unos por allá. Los que todavía medio guardan su identidad, los judíos. Hay unos en España, otros en Inglaterra, otros en Francia, en Rusia, hasta otros en Etiopía, bueno, en fin. O sea, están por todos lados. Dios ya se olvidó de ellos y entonces sigue diciendo. Así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, y si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob. Lo cual quiere decir, leámoslo en otras palabras, es así como el sol sale todas las mañanas y todas las mañanas vamos a ver que va a salir el sol y va a caer, así de cierto es que Dios no va a olvidar a su pueblo. Dice, porque haré volver a sus cautivos y tendré de ellos misericordia. ¡Oh! Ok, o sea, es un pacto, es firme, esto va a pasar, van a regresar. Dios promete, mis 2 familias, la casa de Israel, la casa de Judá, 2 familias, ¿verdad? Yo no me he olvidado de ellas. Van a regresar, los cautivos regresan. ¿Y cómo va a ser eso? Bueno, por lo menos podemos ver parte ya cumplida. La casa de Judá, aunque están por todos lados, regresó a la vida. Y eso fue en minutos 48, vamos a ver, pero miren lo que dice Isaías, es hermoso. Dice, ¿quién oyó cosa semejante? Dará a luz la tierra en un día, nacerá una nación de una vez. Pues en cuanto a Sión, Jerusalén, estuvo de parto y dio a luz a sus hijos. Y este versículo, cuando ya se lee en retrospectivo, no dice, ya sabemos, porque en un día, el 14 de mayo de 1948, nació el Estado de Israel. Por milagro, o sea, uno lee la historia de la formación de Israel. Claro, pasaron muchas penas en el camino y le hace la peor de ellas el holocausto, ¿verdad? Que llevó a todo esto, hasta que al fin dijo Dios, Judá, venga, los voy a recuperar de las naciones. Y comenzaron a venir judíos por todos lados, ¿verdad? De todos lados, regresando a su tierra. Dios comienza a tocar corazones, a levantar movimientos, Herzl, sionismo, ¿qué es esto? Pero es el tiempo de la casa de Judá de regresar a su tierra. Y eso se hizo clarísimo en 1948, cuando ya se estableció el Estado moderno de Israel. Aquí fue un poquito, no bíblico, porque ellos tomaron el nombre de Israel cuando vimos en la clase pasada que a quién le pertenecía el nombre de Israel. El nombre del padre, a Efraín. Por eso la casa del norte se llamaba Israel y la casa del sur se llamaba Judá. Pero ellos creyeron que eran
los únicos sobrevivientes, porque ¿dónde están las otras tribus? ¿Cómo las llamamos? Perdidas. ¿Y dónde están? ¿Verdad? Y habíamos comentado que otro nombre bíblico que recibe Israel es Efraín. ¿Por qué? Porque Efraín fue el que recibió la bendición del primogénito, y el primogénito tenía el nombre del padre. ¿Cuál es el nombre del padre? Jacob, pero también Israel. Entonces, en las tribus del norte, lideradas por Efraín, la tribu de Efraín, que era la tribu principal del norte, ellos se quedaron con el nombre, la casa de Israel. ¿Qué pasó con la casa de Israel? Ahorita, francamente, ahorita solo vamos a leer ciertas cosas en la Biblia que apuntan hacia dónde los podemos ubicar, pero se perdieron, ¿quiénes son? ¿Cuál es su identidad? Pero vamos a leer varias profecías, y yo quiero que se guarden esto en la mente, porque es muy importante. De verdad, este estudio les puede cambiar la forma en que leen la Biblia. Porque ustedes ahora van a leer casa de Judá y no van a decir, sí, todo Israel. No, ¿saben qué es? 3 tribus, Judá, Benjamín y Leví. Cuando ustedes lean casa de Israel, ustedes saben que se están refiriendo a las 10 tribus que están perdidas. Entonces, eso cambia, ya lo van a comenzar a notar. Si no lo sabían esto, de aquí en adelante van a decir, a eso se refería, ok. Bueno, por lo menos les puedo contar mi testimonio. A mí me revolucionó la cabeza y mi estudio bíblico. ¿Cómo es posible que no lo entendíamos así? ¡Qué impresionante! Y tiene mucho revelación entender esa diferencia. Entonces regresemos. ¿Qué pasó con Efraín? ¿Qué pasó con la casa de Israel? Miren lo que dice Dios al respecto de Efraín. ¿Será que se olvidó Dios? Dijo, bueno, pues como ellos fueron desobedientes, entonces que se pierdan, ya no los voy a volver a ver, ¿verdad? Tal vez hubiera hecho uno así. Pero miren lo que dice Dios. Dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Y eso lo está diciendo después del pecado. ¿Okay? Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Qué corazón de amor, a pesar de que sí, te castigué porque fuiste rebelde, pero no creas que te he olvidado. Yo te amo, tendré misericordia de ti, te restauraré. Y miren lo que sigue diciendo. Entonces dice, le está hablando a Efraín, establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada. Básicamente le está diciendo, fíjate, pon señales en el camino. ¿Y cuál es el mensaje? Vuélvete por el camino de donde fuiste. Te fuiste por ahí, regresa por ahí, marca, ¿cuál es tu línea? ¿De dónde vienes? Pon marcas y señales y regresa. Vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel. Vuelve a estas tus ciudades. Ese es el llamado que Dios está haciendo. Vuelve. Y vamos a seguir leyendo otras escrituras, vamos a leer en Jeremías 31, desapareció la casa de Israel, y miren lo que dice. Este es un mensaje que lanza una profecía acerca de Efraín, de la casa de Israel. Dice, habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. ¿Y cuál es el mensaje? Levantaos y subamos a Sión. ¿Sión qué es? Es Jerusalén, recuérdense de dónde vienen. Levántense y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Regresemos a Sión, regresemos a Jehová. Y mira lo que dice después, dice, he aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, en gran compañía volverán acá. ¿Esto ya se cumplió? Todavía no, pero ¿qué fue dicho? Que va a ser hecho. Y esto solo muestra de muchas profecías que hablan de eso, y vamos a mencionar algunas. También lo que sigue diciendo, dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. No me olvido, es mi primogénito, a él le puse mi nombre. Yo, aunque se haya perdido, aunque ni siquiera él sepa quién es, porque no, están asimilados, no saben ni quién es, pero Dios les sigue la pista a sus hijos. Dice, yo soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Y miren lo que dice, después dice, oíd palabra del Eterno, oh naciones,
El que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. ¡Ay, qué lindo! ¿Verdad? Ese es el mensaje de las ovejas. Y el mensaje de las ovejas se refiere mucho a la casa de Israel. Estas ovejas necias que se apartaron, pero yo las voy a regresar. Y vamos a leer otro ejemplo de esto, Ezequiel 34, del 11 al 14, dice: Así ha dicho Jehová, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Es interesante, nosotros no lo reconocemos a él, pero él nos reconoce, ¿verdad? Ok, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, y yo las sacaré de los pueblos, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel. Y más adelantito dice: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, Jesús, el Mesías, él las apacentará y él les será por pastor. Y sigue diciendo, o sea, entonces dice, pero pueden ser ovejas de Judá, ovejas de, yo no sé de quién, no sé, su pueblo en general. En los versículos finales de ese capítulo identifica a quiénes se está refiriendo como estas ovejitas. Dice: y sabrán que yo soy Jehová, su Dios, y sabrán que yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos. Ellos son mi pueblo, la casa de Israel. Y vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, yo, vuestro Dios, dice Jehová. ¿A quiénes se está refiriendo? Estas ovejas que están dispersadas, que les va a volver a traer. Las ovejas, tribus perdidas, ovejas perdidas, de la casa de Israel. Casa, no, cuando ustedes hoy lean Israel, Israel puede abarcar a todos los hijos de Jacob, pero cuando dice casa de Israel se refiere a las 10 tribus. ¿Y dónde están esas 10 tribus? Perdidas, no sabemos, pero Dios no les ha perdido la pista. Entonces les está hablando a la casa de Israel y dice: las voy a traer, son mis ovejas. Y esto fue lo que Jesús dijo. Cuando Jesús, ¿de qué tribu es? ¿Alguien sabe qué tribu es Jesús? Judá. Entonces, ¿qué es? Judío. Casa de Judá, casa de David, judío. Ok, es lo que en ese tiempo se reconocía, los demás están perdidos y asimilados. Ok, entonces Jesús le habló al pueblo de Judá. Él era judío y le habló a judíos, a los que todavía guardaban su identidad. Y miren lo que dijo en Juan 10:6, dice: también tengo otras ovejas, le está hablando a los judíos, ¿verdad? También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Cuál es este redil? Judá, este es mi pueblo, ¿va? Ok, también tengo otras. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Es lindo, ¿ah? Pero miren lo que dice en Mateo 15, porque ahí es donde que es más, es como, bueno, espérese, ¿cómo está la cosa? Porque Jesús era judío y le estaba hablando al pueblo de Judá y dice que va a traer al otro rebaño, que es a la otra casa, o sea, a la otra parte de la familia que está perdida. Pero miren lo que dice en Mateo 15:24, es interesante, dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero dice, pero ¿a qué horas Jesús le fue a hablar? Si él le habló a Judá. Y aquí es un mensaje interesante porque en forma como que era profética. Fíjense qué pasó con Jesús, el mensaje de Jesús. Jesús habló a los suyos y los suyos no le recibieron. Y la próxima semana les voy a comentar por qué. Pero hay un propósito divino en esto, ¿verdad? No fue solo, hubo necedad de corazón, hubo dureza de corazón, sí, pero también hay un plan estratégico de Dios, ¿ok? Que lo vamos a ver la próxima semana. Si quieren adelantarse, lean Romanos 11, ¿ok? Si ustedes ven la historia de Jesús, o sea, les habló a Judá, él no salió de Judá, él no fue, voy a ir a alcanzar a todos los gentiles, no, él se quedó ahí en Judá, no salió de ahí, solo una salidita que tuvo a Tiro y Sidón, y una mujer se le acercó, ay, sáname, dijo, no, yo no le doy, son las migajas, ¿verdad? Sí, no, esto no es para ti. Yo quiero, ¿ok? Entonces la sanó, ¿verdad? Pero el mensaje que él llevó era Judá. Sin embargo, muere. Un remanente chiquito cree en Jesús, el Mesías. ¿Y a dónde se expande ese mensaje? Roma, los gentiles. Después el mensaje de Jesucristo es Yeshua HaMashiach, el Mesías. Ya ni se conoce ese nombre, ¿verdad? Yeshua HaMashiach, ese era su nombre. Yeshua es su nombre, HaMashiach, el Mesías.
No se oye mucho eso. ¿Qué se oye? Jesucristo, en griego, Jesús, el Cristo, el Mesías. O sea, ya cambió, hasta el idioma cambió, ¿verdad? Okay, pero ¿a quiénes llegó más el día de hoy, analizando, viendo hacia atrás, a quiénes llegó el mensaje de Jesús? ¿A los judíos o a los gentiles? Más a los gentiles. Entonces, este mensaje era, pues como que el efecto principal ahorita va a ser más a los de afuera que a los de adentro. Pero es un plan estratégico. No me quiero adelantar, solo quédense con esto. Pero, todos los judíos ya no. No, pausa. O sea, hay una razón, hay una explicación que lo vamos a ver la próxima semana. Romanos 11, si tienen curiosidad. ¿Ok? Sigamos. Entonces, Jesús vino, Él estuvo en los suyos no le recibieron, los recibieron otros. Pero entonces, ¿quién es Israel hoy? Y hay una clave que nos lanza Pablo. Y en Romanos 9, 24 al 27, vamos a leer. Y aquí está leyendo entre otras cosas, o sea, es como, ustedes conocen a Pablo, o sea, ustedes han leído sus cartas y es como, tengo que leerla despacio porque es muy complejo, ¿verdad? Salta de una idea a la otra y habla muchas cosas a la vez. Y en uno de esos discursos hizo una referencia a la casa de Israel. Y dice, y habló de las dos familias, dijo, también ha llamado no solo de los judíos, sino también de los gentiles. O sea, lo está reconociendo. ¿Saben qué? Aquí Dios está llamando a los judíos y a los gentiles. Pero después va a identificar quiénes son estos gentiles. Y lo va a hacer usando la historia de Oseas. Ahora regresemos al principio de la clase. ¿A quién le profetizó Oseas? ¿A qué casa? A la casa de Israel. Ese fue el mensaje, está en adulterio espiritual. Él le habló, él era de las tribus del norte, él le habló a la casa de Israel. El mensaje, es a Israel, a las tribus perdidas. ¿Okay? Entonces, bueno, en ese tiempo no eran perdidas, pero se perdieron. ¿Okay? Entonces, él cita a Oseas y dice, como en Oseas dice, y está hablando a los gentiles, dice, como en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí seráis llamados hijos del Dios viviente. Y ahí está citando Oseas 2, 23 y Oseas 1, 10. Entonces aquí Pablo, y como nosotros no conocemos esta situación de la división de las casas, pues los gentiles en general, sí, pero está hablando a su pueblo que se perdió. Entonces no es solo Judá, sino también los que estaban perdidos. ¿Y cómo los identifica? Está hablando de la casa de Israel. Esta profecía es para la casa de Israel. Y aquí dice, los gentiles, la casa de Israel. ¿Lo están viendo? ¿Sí? Ok, vamos a seguir y sale. Entonces está identificando que, y es lógico porque ¿a dónde se fueron la casa de Israel? Se asimiló, se perdió. No sabemos dónde está. Y se fue mezclando con todas las naciones de la tierra. Y voy a regresar a unos versículos de Oseas porque habla acerca de la restauración de Israel. Dice, este versículo es muy hermoso porque dice, a pesar de que Israel se apartó de Dios, no se ha olvidado de la casa de Israel. Y aquí el Señor le está diciendo al pueblo, dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto. Cuando ustedes lean desierto en la Biblia, ustedes están hablando de dificultades, ¿verdad? De momentos difíciles en la vida y que a veces el Señor nos lleva ahí porque de otra forma no lo escucharíamos. Qué triste decirlo, pero así es, ¿verdad? El ser humano. Pero miren el propósito de ese. La voy a traer, la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Cuál es el fin de esto? O sea, el Señor hace este llamado y nos lleva a estas dificultades a veces. Y eso nos pasa también el día de hoy, ¿verdad? Porque nos somos llevados por las malas, no sé, pero miren el propósito de Dios. El propósito de Dios es que a pesar de que, y volvemos a la historia de Oseas se casó con esta prostituta, uno dice, lo dejó en el pasado porque esta mujer fue redimida. Entonces ahorita ya tiene un esposo que la ama, que la respeta, que provee para ella, que le da todo. Uno diría aquí hasta nítido. No, porque esta mujer como que le había gustado su vida anterior, o no sabemos qué, pero se le salieron amantes y le gustó y ella se fue detrás de los amantes.
Y Oseas lo supo, ¿verdad? Y la llegaba a buscar. ¡Hey, ven! No, aquí estoy bien. Pues resulta, y eso pasa, atención, ¿verdad? Porque nuestros verdugos se vuelven los amantes, ¿verdad? Los ídolos se vuelven nuestros verdugos. Y eso pasó con esta Gomer, la esposa de Oseas. Se fue tras los amantes y los amantes no proveyeron para ella. Más bien dicho, Oseas le iba a proveer así escondidamente. La pobre estaba muerta de hambre, le dejaba ahí una botella de vino. Le dejaba ahí, y ella pensaba, ay, mi amante me dejó una botella de vino. Y él, entendió esta dinámica enferma, dijo, ay, aquí está algo mal. Entonces Oseas dijo, la voy a dejar sin nada, no le voy a dar nada, porque los amantes no están proveyendo para ella. Yo soy el que está proveyendo. Entonces da un paso para atrás Oseas y se queda hambrienta, harapienta, necesitada. La llevó al desierto. La voy a traer, la llevó al desierto. ¿Para qué? Para hablarle a su corazón y decirle, ven, yo te voy a recibir. Ese fue el mensaje. Y miren qué impresionante el mensaje, que lo podemos leer, no solo la historia de Oseas, sino pensemos en Dios, porque aquí está hablando Dios a su pueblo Israel que se apartó. Y dice, te desposaré conmigo para siempre, en justicia y juicio, en benignidad y misericordia. Y subrayé justicia y misericordia porque uno solo mira como, o Dios es bueno o Dios es justo. O sea, si es justo, entonces me va a caer la vara encima, y si es bueno, entonces me va a perdonar todas las cosas, aunque sea muy mala persona, pero no va a importar porque Él es muy misericordioso. ¿Okay? ¿Saben que Dios es perfectamente justo y perfectamente misericordioso a la misma vez? O sea, nosotros tal vez nos cuesta entender ese concepto, ¿verdad? Pero Él no deja de ser justo cuando es misericordioso, y cuando es misericordioso no deja de ser justo. O sea, siempre es el balance perfecto. Pero Dios va a recibir a esta mujer, Dios va a recibirnos, a nosotros, nos va a dar misericordia, pero espera que hagamos justicia también. O sea, ok, te voy a perdonar, pero tú tienes que arreglar tu camino. Y mire, este es el mensaje del siguiente versículo, dice, te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. El Señor nos perdona, pero tiene que haber un camino de arrepentimiento. No vas a creer que vas a seguir permitiendo que sigas viendo a tus amantes y vas a vivir aquí en la casa como que sin nada, ¿verdad? Ok, hay un proceso, pero hay misericordia, pero hay justicia, ¿verdad? Ok, entonces eso fue lo que el Señor está hablando a Israel. Y esa es parte fuerte del mensaje de Israel, porque Israel se asimiló y hizo como que si no fueran pueblo de Dios. Pero si vamos leyendo en Oseas, dice, de aquí regresa el tema esto del pueblo mío, dice, la sembraré para mí en la tierra, o sea que el pueblo que se fueron dispersados, la voy a regresar, y dice, tendré misericordia de Lo Ruama. Lo Ruama quiere decir, no tendré misericordia, pero tendré misericordia de ella. Y diré a Lo a mí, que significaba no eres pueblo mío, le voy a decir, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. O sea, lo va a reconocer como Dios. Ese es el mensaje de Oseas. En el mensaje de Oseas nos dice que va a ser restaurado, pero ¿cómo va a ser restaurado? No sabemos, ¿verdad? Y entonces quiero que vayamos a otra profecía. Aquí, y solo le estoy dando, discúlpeme, unas muestras de las profecías que hay acerca de las dos casas. Por eso les digo que esta clase va a tener que extenderse la próxima semana, porque era imposible siquiera dejar la base. Vamos a ir a una profecía en Ezequiel. Ustedes seguramente la han oído. Tal vez ahora lo vamos a leer con unos ojos diferentes, ya entendiendo cuáles son las casas. Y viene el Señor y le da una profecía que se llama la profecía de los huesos secos a Ezequiel. Y dice, hijo de hombre, vivirán estos huesos. O sea, el Señor lo lleva a Ezequiel a un valle, y dice que el valle está lleno de huesos. O sea, gente que se murió ahí, tal vez en batalla, está lleno de huesos. Y los huesos no solo eran huesos, ¿verdad? Sino, no cadáveres, sino huesos, sino que están además secos, lo cual quiere decir, pero ni tendón, nada, huesos y secos en el desierto. Aquí, ¿qué decir? Eso no hay, vivirán estos huesos, y uno dice vivirán, pero si no solo ya murieron, sino que están secos, eso ya no tiene posibilidad. Pero son esas preguntas, cuando Dios nos hace preguntas que nos hacen pensar, y ¿verdad? Y le hizo pensar, pues Señor, tú sabrás, no sé, ¿verdad?
tú lo sabes, Señor, dijo Ezequiel, ¿verdad? Entonces vamos a leer lo que pasa con ellos, pero con los huesos y lo que el Señor le hace a Ezequiel decirles. Pero quiero saltarme hasta el final de esta profecía, porque identifica a quiénes se está refiriendo Ezequiel. O sea, el Señor le está mostrando esos huesos y quiénes son estos huesos, y los identifica. Y dice, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? Las tribus perdidas. ¿Judá está entre las tribus perdidas? No, cuando muchos de nosotros leemos la casa de Israel, esta profecía nos dice, sí, los judíos. No. Pueden estar muertos en otros sentidos espirituales, que no vamos a decir que no, ¿verdad? Pero esta profecía no es para ellos, porque eso lo tenemos que tener claro. Esta profecía no es para la casa de Judá. ¿Para quién es? Para la casa de Israel. La casa de Israel, ¿quiénes son ellos? Las tribus perdidas. ¿Dónde están? Precisamente. ¿Dónde están? Están dispersadas, están asimiladas, están sin identidad, no saben quiénes son. Ellos están muertos. Ellos están sin esperanza. Ellos están perdidos, secos, ¿ok? Ahora, el Señor viene y dice, háblales, ¿verdad? Profetiza a estos huesos, dice, huesos secos, oíd la palabra de Jehová, pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. O sea, lo que aquí está diciendo el Señor es que ustedes no saben ni dónde están estos huesos secos que parecen muertos, que ya no va a haber ninguna esperanza para ellos, están perdidos, dónde están no sabemos. Pero Dios dice, yo no creo eso. Yo sé dónde están, yo sé quiénes son, yo los voy a resucitar, los voy a encontrar, los voy a volver a la vida. Y primero comienzan a reincorporarse como físicamente, tendones, después la carne, pero eso no es suficiente. Después les doy mi espíritu, y ahí es donde entran en vida. En una vida también espiritual, ¿verdad? No solo física. Ok, entonces aquí estamos viendo como que entonces Dios no se ha olvidado de Israel, la casa de Israel. Dios tiene un plan, Él va a volver a hacer esto. Y después de esta profecía viene otra que nos va a aclarar todavía más el panorama. Porque le dice al profeta, toma 2 varas. Entonces van a hacer una señal, entonces le va a decir, bueno, vas a poner a una vara le vas a poner un nombre, a la otra vara le vas a poner el otro nombre. ¿Y cuáles son estos? Y dice, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá, para los hijos de Israel, sus compañeros. Okay, ¿quién es Judá? Casa de Judá. ¿Cuáles son sus compañeros? Benjamín y Leví. Ok, entonces, ¿este palo de quién es? Es Judá, casa de Judá, que está compuesto con Benjamín y Leví. ¿Y cómo se llaman el día de hoy? Judíos. Ok, va. Este es el palo para Judá. ¿Y el otro? ¿Para quién es? Okay, dice, toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. ¿A quién se refiere ese palo? A la casa de Israel, a las tribus perdidas. ¿Pero dónde están? Ya acabamos de leer la profecía, van a resucitar. Okay, no sabemos cómo ni qué, pero ahí van a resucitar. Esos 2 palos que están separados, que unos están asimilados, unos están como que son egipcios, romanos, griegos, hindús, chinos, no sé de dónde más, ¿verdad? De todos los lugares del mundo. Okay, porque ¿dónde están? Están asimilados, ¿verdad? Y Judá, o sea, esos 2 palos que parecen tan diferentes uno al otro, ¿verdad? No hay nada en común, ¿verdad? Entonces el Señor dice, júntalos, luego el uno con el otro para que sean uno solo. Bueno, por supuesto que Él los hace, o sea, como milagrosamente se hacen uno. Dice, y la gente te va a preguntar, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Pregúntense, ¿qué significa esto de la unión de Efraín y Judá? Dice, aquí yo tomo el palo de José y los pondré con el palo de Judá. José es porque es el padre de Efraín, que él recibió la primogenitura y le fue dada después a Efraín.
Entonces, es el palo de José y el palo de Judá, y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. ¿Cómo va a pasar eso? Primero, como que tan milagroso que uno agarre 2 palitos y los junte y que sean uno solo, tan así imposible, es que estos 2 pueblos que están tan separados, tan diferentes, se unan. O sea, es como, ¿cómo va a pasar ese milagro? Va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Así nomás. Y sigamos leyendo. Dice: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a los cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será todos ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. Esa es la profecía que estamos esperando y que yo creo que ya comienza a verse. Es impresionante, ¿verdad? O sea, sí, qué emocionante. Pero miren lo que dice a continuación, porque es como que esa es la parte que tal vez como que obviamos siempre, ¿verdad? Pero el Señor no la deja en el tintero y dice: ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, porque por alguna razón se fueron. Pero está bien, fueron, pecaron, recibieron la consecuencia, pero los voy a regresar, pero no van a creer que van a seguir sucios. Los voy a limpiar, ¿verdad? Ya no se van a contaminar más. Los salvaré y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Y también vamos a ir a otra profecía de Ezequiel que habla también de este concepto. Está hablando de la casa de Israel, Dice: y sabrán las naciones que la casa de Israel fue al cautiverio. ¿Por qué fue al cautiverio? Por su iniquidad, porque actuaron pérfidamente contra mí. La palabra, ¿verdad? Pérfidamente. Escondí pues mi rostro de ellos, los entregué en manos de sus adversarios. Conforme a su inmundicia y a sus transgresiones, así los traté. Y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así dice Jehová: ahora restauraré el bienestar de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel. Hay esperanza. O sea, sí, fueron asimilados, fueron sacados, fueron conquistados, desarraigados, dispersados, asimilados, pero el Señor no se ha olvidado de ellos. Va a haber restauración. Pero tienen que, ya no más, dice, ellos olvidarán su ignominia y todas las infidelidades que cometieron contra mí, cuando habiten seguros en su tierra sin que nadie los atemorice. Ok, leemos las noticias de hoy y algunos, los de Judá, esta es la palabra para Israel, Judá vive en su tierra y vive atemorizado. Ustedes se están fijando en lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Pero esta es la profecía de lo que va a venir, ¿verdad? Que van a regresar. ¿Y quiénes son? No sabemos cuándo van a regresar, no sabemos. Voy a hablar más de eso la próxima. Me dice: cuando yo los traiga entre los pueblos y los reúna de las tierras de sus enemigos, seré santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. O sea, no solo va a ser una restauración, qué milagro lo que pasó, sino que ellos van a regresar a una vida de amor y respeto a Dios, de obediencia. Y va a ser luz a las naciones. Van a marcar, y aquí en este tiempo de verdad se está marcando los que están por Dios y los que están en contra de Dios. O sea, casi que así estamos, el mundo está polarizando en eso. O sea, es el momento de la definición, de qué lado te vas a poner, del lado de Dios o en contra. Porque se está haciendo así, el abismo, de verdad. Y ustedes si están ahí en medio, agárrense del lado de Dios rapidito, así, ¿no? Okay. Es de tiempo de definición. Y sigue diciendo: entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, porque los hice ir al cautiverio entre las naciones y después los reuní de nuevo en su propia tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. No les ocultaré más mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel. Esa es otra profecía de Ezequiel. Casi que vamos a terminar acá, es que casi como que me da pena cerrar acá, pero tenemos que hacerlo por el tiempo y lo voy a jalar todavía más versículos y profecías de esto. Pero si ustedes comienzan a leer Jeremías, Ezequiel, Isaías, ustedes está lleno de profecías para la casa de Israel y para la casa de Judá. Ahora ustedes ya van a saber reconocerlas.
O sea, es imposible que seamos exhaustivos y que leamos todas, porque son demasiadas. Pero ustedes ya pongan atención, cuando lean la casa de Judá, saben que son los judíos. Y cuando dice la casa de Israel, se está refiriendo a las 10 tribus perdidas, que van a ser recuperadas, estamos leyendo. Pero quiero cerrar con un versículo que es hermosísimo, hermosísimo, porque habla de los dos, habla de Israel y habla de Judá. Pero miren lo que dice aquí, en Jeremías 50. Dice, en aquellos días vendrán los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente. Es decir, la casa de Judá, de Israel y la casa de Judá. Son dos casas, pero vienen juntamente e irán andando y orando y buscarán a Jehová su Dios y preguntarán por el camino de Sión, Jerusalén, hacia donde volverán sus rostros. Okay, esto me voy a tener aquí porque aquí hay algo interesante. Hacia donde volverán sus rostros. Esa frase quiere decir que ellos estaban volteando a ver a otro lado. La casa de Israel estaba volteando a ver a un lado, la casa de Judá estaba volteando a ver a otro lado. Ahora, ¿ellos estaban volteando a ver al camino de Sión y a Dios? No. Y déjenme explicar qué es lo que estaba pasando. Cada quien anda en su onda, en su religión, llamémoslo así. Pero el Señor está diciendo, dejen de ver a sus religiones. No se trata de religión. Ustedes están viendo por sus caminos, porque las religiones al final sí como que hablan de Dios, pero nos hablan de la interpretación que los hombres tienen de Dios, no conectarnos con Dios. Entonces, casi que cada quien anda por su lado, por su religión, viendo su vista hacia las interpretaciones humanas. Pero Dios que está diciendo, hey, así, silbido. ¡Ey, volteen a ver! Okay, volteen a ver. Están viendo hacia otro lado. Entonces dice, lo voy a volver a ver. Buscarán a Jehová su Dios, preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, que están viendo a otro lado, y diciendo, venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno. ¿A quién nos vamos a juntar? A una religión. Es que los judíos se van a volver cristianos, o los cristianos se van a volver judíos. No, todos nos vamos a volver a Dios, es el punto, ¿verdad? Entonces los que estaban por allá se vienen, preguntan por el camino, regresan. Los que están por el otro lado vienen y se juntan, pero todo el punto es volver a Dios y a su pacto eterno. ¿Cómo está definido el pacto eterno? Su ley, sus ordenanzas, su orden, cómo es, qué es bueno, qué es malo, o sea, el orden de Dios. Y fíjense que las religiones, si se ponen a ver, todas se alejan de la palabra. O sea, y sobre todo, llamémosle la base de la palabra, que es la Torah, es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, es la base de la Biblia donde está el fundamento. Los judíos sí, los judíos la leen. Yo fui a una sinagoga judía, la leen a 1000 por hora y los comentarios son los comentarios, que el Talmud, que el Mishnah, que no sé qué, o sea, son los comentarios de gente, puede ser muy sabia o no sé, ¿verdad? O sea, hay gente sabe y otros que están desviadas, bueno, pero son comentarios de la Torah. Pero ¿quién lee la Torah? O sea, ¿quién lee y quién es poco? Y los cristianos, no, eso ya pasó, no sé qué, ok, en fin, es lo que está abandonado. Las cartas que Dios escribió, las que menos leemos. No es irónico eso. O sea, eso fue dictado a Moisés por Dios. Lo que menos leemos. Es que no lo entiendo. Entonces, por eso es que la gente, no lo entiendo, lo rechazo, no lo entiendo, entonces voy a ver a alguien que me lo interprete. Ahí es donde cada quien, Judá está viendo por un lado, Israel está viendo por otro lado. Es hora, ya dice el Señor, volteen su vista. Buscarán a Jehová su Dios, preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno. Y ahí el Señor nos va a restaurar, y ahí vamos a poder ser uno, porque vamos a tener una cabeza. Ni los judíos se convierten en los cristianos a los judíos, todos nos convertimos a Jehová, a ese es su orden. ¿Verdad? Eso es lo que va la profecía, eso nos está llevando, a volvernos a Dios. Lastimosamente aquí vamos a tener que parar, ¿verdad? Y vamos a seguir la próxima con más profecías de la unión.
del llamado de la casa de Israel, y voy a mencionar lo de los 2 olivos que está en Romanos 11, quiénes son y cómo es el injerto, quién es el original y todo esto que habla. Y quiero, si Dios me permite, porque es mucha información, ¿verdad? Pero quiero hablarles de los judíos de España, porque nos ataña, sobre todo a nosotros en América Latina, porque hay mucha gente de la tribu de Judá que no sabemos quién es de la tribu de Judá, y esa es otras ovejitas perdidas, ¿verdad? Que no saben quiénes son, y que hay muchos aquí en América Latina. Entonces eso lo voy a comentar para la próxima semana.